la Biblia. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántas experiencias? Sin embargo, en medio de esa búsqueda, el Señor impactó mi mente con un versículo. Impactó mi mente con una historia. Una historia que estoy seguro se identifica con la historia de cada uno de nosotros aquí esta mañana. Una historia que estoy seguro es nuestra propia historia. Sin embargo, como cada historia es tan privada, nosotros decidimos cómo va a terminar esa historia. Esta que vamos a comentar hoy ya pasó, ya se vivió, ya terminó. Y lo único que nos queda es su registro para nuestra lección. Pero la historia suya y mía aún no ha terminado. ¿Cómo terminará? Yo quisiera que al despedirnos esta mañana de esta primera parte del culto, porque la segunda parte, ¿cuándo es? La sociedad de jóvenes. Cuando nos despidamos de esta primera parte del culto, espero que tengamos al menos una claridad en el horizonte de cómo debería terminar nuestra historia. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 32. El capítulo 32 es un capítulo más en la historia de la vida de un hombre, muy singular en la historia bíblica. El verso de referencia que leímos hace un rato decía en el verso 28, y él dijo, o el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La historia de esta mañana para nuestra reflexión es la historia de un luchador. Cuando ustedes vieron el título del tema de esta mañana, ¿en qué pensaron? ¿Cómo dice el título del tema? Mi lucha. ¿Qué recordaron con esas palabras? Mi lucha. ¿Han leído ustedes un libro así? ¿Han escuchado ustedes de un libro así? ¿No? Hay un personaje que escribió un libro de su vida y le puso ese nombre. ¿Recuerdas, Esther? Adolfo Hitler. Mi lucha. Yo nunca he leído ese libro, les quiero adelantar. Me gustaría leerlo. No sé si alguna editorial lo ha publicado en español o si se puede conseguir en internet, pero algún día me gustaría leer ese libro. ¿Qué podría escribir Adolfo Hitler? ¿Qué cosas había en el corazón de ese hombre que lo llevaron a tomar las decisiones que tomó, que lo llevaron a vivir la vida que vivió, que lo llevaron finalmente a inscribir su nombre en el registro de los hombres que pasaron por esta tierra y dejaron su recuerdo para siempre? Solo el advenimiento de un nuevo mundo borrará de la memoria humana el nombre de Adolfo Hitler, pero mientras exista este estado de cosas, recordaremos a Hitler. Mi lucha. Allí él describe seguramente lo que es su biografía, conocer su vida, su infancia, su trasfondo, su contexto familiar y las cosas que le llevaron a librar una batalla contra el mundo y ser, pues, tristemente recordado como un hombre despiadado. ¿Saben? Algunos dicen, han llegado a proponer que Hitler no era un ser humano, que probablemente era un demonio encarnado.
Y aseguran pues que no es posible rastrear completamente su árbol genealógico, así que probablemente no era un ser humano, porque solamente un ser de las tinieblas podría tener los planes que tenía Hitler tan maquiavélicos. Pero qué interesante sería conocer la psique de este hombre Hitler. Pero saben, si Jacob escribiese un libro, podría titularlo también Mi lucha. Porque si hay algo que describe a Jacob, si hay algo que puede decirnos en pocas palabras qué fue la vida de ese hombre, podríamos decir que Jacob fue, sobre todas las cosas, un luchador. Un luchador. Ven ustedes que otro escritor de la Biblia tomó memoria de la historia de este hombre en el libro de Oseas, el capítulo 12. Les voy a invitar a que nos asomemos solamente un momento, es solo una referencia para afirmar lo que le estoy diciendo con relación a Jacob. Dice en Oseas, el capítulo 12, el versículo 2 hasta el 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su poder luchó con Dios. ¿Luchó con quién? Peleó con Dios, luchó con Dios. Así luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Allí estuvo Jacob. Jacob luchó con Dios. Jacob peleó. Jacob rogó. Jacob batalló. Su propia lucha, su propia pelea. Lo que nosotros estamos viendo en el versículo 28, en el capítulo 32 de Génesis, no es más que un episodio. Podríamos decir el episodio culminante en la historia de lucha de Jacob. El escritor de Oseas nos está diciendo que la lucha de Jacob comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó la lucha de Jacob? Le agarraste el tobillo a tu hermano. El registro de Génesis nos dice que la pobre Raquel estaba desesperada. O la Rebeca, quiero decir. Están atentos, ¿verdad? Los que leen su Biblia. Muy bien. La pobre Rebeca estaba desesperada porque esos gemelos que tenía en su vientre, dice que peleaban el uno contra el otro. Una batalla campal. Jacob está peleando desde que fue concebido. Peleó con su hermano. Y luego cuando va creciendo, su lucha no termina. Hay otra cosa que podemos decir de Jacob. Jacob no solamente peleaba, sino que escapaba. Peleaba y huía. Las peleas con su hermano le llevaron finalmente a la separación de su familia. Le llevaron finalmente a distanciarse de aquello que más amaba, el terruño, la seguridad y la protección de su hogar, de su familia, y salió huyendo. Una paradoja en la vida de Jacob, un hombre luchador, pero un hombre que huye. No se queda allí para resolver esa pelea, no se queda allí para resolver ese conflicto, pero sale huyendo. Llega ya a las tierras de Aram, se encuentra con su tío. Y nuevamente Jacob vuelve a luchar. Pelea por amor. Pelea por su amada Raquel. Y empieza o continúa, deberíamos decir, esa lucha constante de Jacob. Peleando ahora con su tío. Pelea con sus mujeres. Pelea con sus hijos. Y Jacob no deja de luchar. No deja de pelear. No deja de bregar. Hasta que finalmente, en Peniel, Jacob libra la lucha de su vida.
Jacob se había enfrentado a todos sus enemigos. Ninguno de ellos lo había podido hacer doblegar el brazo. Se había sobrepuesto a la astucia de su hermano. Se había sobrepuesto a las argucias y las artimañas de su tío. Había logrado defenderse con 4 mujeres que tenía, cosa nada fácil. Luchar con una es difícil, pero con 4, hermano Tito. Así que no solamente con una, Jacob peleó con 4. Con 13 o no sé cuántos hijos, porque tenía 12, pero además tenía hijas también seguramente. Jacob sabía que esta vida era una vida de luchas y conflictos. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿y qué es nuestra vida sino una lucha? ¿Qué es nuestra vida sino una lucha? ¿Cuándo comenzaste a pelear? ¿Cuándo comenzaste a luchar? Quiero hacerte el recuerdo de una etapa de tu vida que no puedes recordar. Cuando papá y mamá se juntaron para procrearte, comenzó una lucha. ¿Sabes contra cuántos peleaste? Contra varios millones de espermatozoides que salieron corriendo en la lucha por la vida. A ver quién era el primero que iba a encontrar el óvulo que venía por el camino. Y de esa lucha, Álvaro, ¿cuántos pudieron ganar? El tuyo. Tú ganaste. El tuyo fue el que fecundó. ¿Y qué pasó con los demás? Murieron. Solo uno puede fecundar el óvulo. Es una lucha por la vida. No podemos recordar ese momento en nuestra historia, pero es real. Si pudiéramos ver en un microscopio, un aparato especial, cómo salen esas células luchando, es una carrera por la vida. No hay compasión con nadie. Hay que alcanzar el óvulo, hay que lograr la fecundación, hay que lograr el éxito. Tengo que coronar. Y usted coronó, mi hermano, por eso está aquí. Así comenzó su vida, peleando. Cuando saliste de la comodidad del vientre de tu mamá, empezaste a luchar para llenar tus pulmones de aire y comenzó tu lucha por la supervivencia. Pero sucede, mis hermanos queridos, que si eso fuera todo, sería relativamente fácil la lucha por la vida. Pero tengo la impresión de que es mucho más compleja que eso. Cuando encontramos a Jacob en Peniel, Jacob está librando la lucha de su vida. Es la lucha definitiva, una lucha insospechada para él. Está allí frente a un desconocido que le tomó por sorpresa y ahora tiene que luchar por alcanzar lo máximo que puede alcanzar un ser humano en su vida. Acompáñenme por favor un momento a leer un poco más de este relato en Génesis capítulo 32. En el capítulo 32, leemos en el verso 1 en adelante: y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he estado allí hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. El verso 7, entonces Jacob se emocionó. Mi hermano viene con una comisión de bienvenida a encontrarse conmigo. Pero mi versión dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió.
Hermanos, yo quisiera recordarles que las palabras seleccionadas por el escritor bíblico de ninguna manera son gratuitas. No fue suficiente decir que tuvo miedo. El escritor quiere resaltar el terrible estado emocional de desequilibrio en que se encontró Jacob cuando recibió la noticia. No solamente tuvo gran temor, un miedo espantoso. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? Cuando le corre ese escalofrío por la espina dorsal, por la columna, y usted siente que las piernas le fallan y empieza a sudar frío y los ojos tratan de desorbitarse de sus cuencas y usted está en pánico. Así estaba Jacob. Tuvo miedo espantoso, se angustió. ¿Por qué Jacob se angustió? ¿Quién era Esaú? Yo quiero hacer un recuento rápido para beneficio de los amigos que nos visitan. Esaú era el hermano de Jacob, su hermano gemelo. Cuando Esaú y Jacob eran pequeños, nacieron en una familia disfuncional, probablemente como la tuya o la mía. Un hogar con problemas. Los padres de Jacob no se entendían la mayor parte de las veces. Rebeca amaba a Jacob más que a Esaú, era su hijo preferido. Y si hay alguien aquí en la sala que ha sido víctima de la discriminación del amor de su padre, siéntase identificado con Esaú. Claro está que Esaú era el preferido del papá, pero quien movía las cuerdas en esta casa no era el papá, era la mamá. Cualquier parecido con algún hogar aquí puede ser coincidencia. Pero quien manejaba el poder en la casa de Jacob no era él, era la señora. La señora tenía una habilidad especial para salirse con la suya y beneficiar ¿a quién? A su bebé preferido. Porque Esaú era muy feo, parecía un mono, peludo. Dice la historia que era todo velludo. Era ordinario, salvaje. Como un potro corría por los montes. A Rebeca no le gustaba eso. A Rebeca le gustaba Jacob. Jacob era delicado, era inteligente. Jacob se quedaba en casa. Jacob preparaba la comida con la mamá. Jacob era del hogar. Así que Rebeca prefería a Jacob. Jacob fue criando en un hogar donde sabía lo que era ser el predilecto de quien manejaba el poder. Pero no contento con esto, Jacob engañó a su hermano y le preparó un guiso. El primer guiso de la historia. Dice que cuando Esaú venía de cazar, el pobre y torpe Esaú no había cazado nada. Ustedes saben, el que vive de la casa puede pasar mucho tiempo pasando hambre, ¿verdad? Porque no hay nada. Y Jacob estaba fuera de la tienda preparando un guiso rojo. Cuando Esaú llegó hasta él, Jacob le dice: «Epa, ¿no tienes hambre?». Jacob era astuto, sabía que su hermano tenía hambre. «Claro que sí, dame acá eso». «Bueno, dame tu primogenitura, el derecho que tú tienes de ser el hijo mayor de mi papá. Regálame esa posición privilegiada que tú tienes, regálamela y yo te doy de este guiso». Y Esaú, torpe como era, se apresuró. «Bueno, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿En qué banco voy a cambiar eso? Así que dame acá la comida, está bien, te regalo mi posición». Ya lo había engañado una vez. ¿Recuerdan ustedes qué significa Jacob? El que engaña. Engañador, suplantador, mentiroso y todos los adjetivos que usted le pueda sumar a eso. Así que engañó a su hermano. No contento con eso, la madre alcahueta, irrespetuosa como fue Rebeca, porque no respetó la posición de su esposo cuando Isaac ya estaba viejo y no podía ver. Rebeca buscó la manera, sabiendo que ya Isaac estaba por bendecir a su hijo Esaú, el mayor, quien tenía el derecho de esa bendición. Rebeca planificó todo para engañar a su esposo.
Y le dijo al muchacho, a Jacob, mira, vamos a engañar a tu papá. Métete en la tienda antes que llegue tu hermano que salió a cazar. Métete en la tienda y pídele la bendición. Hazte pasar por tu hermano. Mamá, pero yo soy lampiño y mi hermano es peludo. Tranquilo que yo resuelvo eso, dice Rebeca. Y le puso una piel de animal encima para que el papá tocara y se engañara. Y tramaron el engaño terrible. Jacob presentía lo terrible del acto cuando le dijo a la mamá, mamá, si papá descubre que lo estoy engañando, no va a venir bendición sobre mí. Lo que va a venir sobre mí, ¿qué cosa es? Maldición. Y ser maldito por el padre era una desgracia incomparable. Así como apreciada era la bendición de un padre, tan terrible era la maldición de un padre. Mamá, no cometas esta locura, mamá, por favor. La maldición caiga sobre mí, hijo mío. No voy a retroceder. Vamos adelante con el plan. Y así engañaron al pobre viejo. Cuando llegó Esaú, apurado con la casa que había traído, el padre le dice espantado, hijo, ya di la bendición, alguien vino aquí en tu lugar. Ese es mi hermano, dice Esaú, lo voy a matar porque es la segunda vez que me engaña. ¿Cómo que lo engañó la segunda vez? Algunos eruditos piensan que el primer guiso, ¿se acuerdan? Ese guiso pretendía ser carne cuando no era carne. Era un guiso rojo. No sé qué le echó Jacob a eso, o noto sería, para que pareciera rojo. Y aquel muchacho pensó que estaba comiendo carne. Es la única explicación que han encontrado algunos eruditos para que Esaú dijera, ¿me ha engañado cuántas veces? 2 veces. Lo engañó primero con el guiso y ahora con este otro guiso. Se produjo un resquebrajamiento en la relación familiar. Una fractura de las relaciones que ya estaba realmente, pero solamente que este acontecimiento vino a revelar cuán profunda era la disfuncionalidad, las discrepancias y los malos entendidos de aquel hogar tan difícil. Y así salió Jacob huyendo la primera vez, la primera de sus huidas. La madre no tuvo el valor para enfrentar el problema y apostó por la huida como posible solución. Ahora, 20 años más tarde, Jacob se encontraba con su pasado. Jacob se encontraba con los fantasmas de su pasado, como dice el escritor Lichtenwalter. Jacob se encontraba con los fantasmas de sus malas decisiones. Jacob se encontraba de frente con su sentimiento de culpa. Jacob se encontraba con un pasado de heridas no resueltas, de pecados no perdonados, de relaciones no satisfactoriamente resueltas. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros no tiene un pasado? Leí alguna vez de una mujer de la farándula que decía, pero ¿y quién de nosotros no tiene un pasado vergonzoso que ocultar? ¿Quién de nosotros no tiene en su historia alguna caída que no quiere recordar? ¿Quién de nosotros no tiene alguna situación en su vida privada que quizá nuestros allegados no conocen, pero tú conoces y Dios también? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no se han arreglado? La sierva del Señor llama al tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios, al final el tiempo de angustia de Jacob. Porque la angustia de Jacob, más que el enfrentamiento físico con su hermano, la angustia de Jacob era el no saberse plenamente perdonado. El sentimiento de culpa le atravesaba el alma. Sí, es verdad, había prosperado materialmente. Más adelante va a decir en una oración muy sentida con Dios, Señor, yo atravesé este río del Jaboc con un bastón en mi mano y ahora lo estoy atravesando con 2 campamentos. Tengo vacas, tengo asnos, tengo mujeres, tengo hijos, tengo posesiones, tengo riqueza, pero no tengo felicidad. Dios mío, ten misericordia de mí. Estoy en angustia, estoy en desesperación.
Había algo en el alma de Jacob que no estaba resuelto. Y es posible que yo esté hablando esta mañana para alguien aquí que aún no ha resuelto ese problema con Dios. Que necesita ser perdonado. Que necesita saberse aceptado por Dios en Cristo Jesús. Que necesita recordar que Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de borrar y perdonar todos nuestros pecados pasados. Allí estaba Jacob enfrentándose con esos fantasmas terribles. A veces nosotros preferimos huir antes que enfrentar. Pero la mejor salida para nosotros, queridos, no es escapar de nuestros problemas. Los problemas siguen allí. Solamente que con el tiempo se incrementan y se complican. Ustedes vieron que Jacob, a pesar de ser un luchador, también era un cobarde. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué Jacob huyó? Claro, por el consejo de su madre también, pero debió quedarse y resolver el problema con su hermano. Perdóname, Saúl, perdóname, no quise realmente robarte, mi mamá me metió en esto, lo que sea. Pero Jacob huyó. Cuando llegó a casa de Labán, hubo problemas laborales entre él y su tío, y nuevamente Jacob escapó. Su mamá le había enseñado eso. Su mamá le había enseñado no a resolver los problemas, sino a escapar de los problemas. Huye, muchacho, vete corriendo. Y eso fue lo que hizo Jacob. No se quedó allí para sentar a su tío y decirle: mira, ya me has cambiado el salario 10 veces. He trabajado por ti más de la cuenta. No me has pagado equitativamente. No has sido justo conmigo. Vamos a arreglar este problema. No. Jacob en medio de la noche recogió todas sus cosas. ¿Recuerda la historia? Y le dijo a sus mujeres: recojan todo, vámonos. Y aprovechando las sombras de la noche, escapó. Tuvo que su tío salir corriendo y cuando lo encuentra lo reprendió. ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Qué manera es esta de resolver los problemas? ¿Cómo es eso que te estás escapando? Mi querido hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú escapando de tus problemas? ¿Cuánto tiempo vas a estar huyendo de eso que tú sabes que tienes que resolver? ¿Cuándo vamos a terminar de arreglar ese problema personal que tenemos con un familiar, con un ex amigo, con alguien que ofendimos o alguien que nos ofendió? Hemos optado por la vía de escape de Jacob, huir, correr, escapar. Pero eso no te ha dado tranquilidad en tu conciencia. Eso no ha resuelto tu problema. Y es que está Jacob temblando, espantado. Más adelante dice el capítulo 32. El verso 9, miren, escuchen la oración de Jacob. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No soy digno de las más pequeñas de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de Esaú, porque le tengo miedo. No venga quizá y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Pero tú has dicho: ciertamente yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Líbrame de mis temores, Señor, líbrame de mis miedos. Jacob estaba lleno de miedos no resueltos. Como están los seres humanos hoy, llenos de temores en sus vidas, y por eso no pueden salir adelante, por eso no se equilibra su vida, por eso no podemos prestar un servicio mejor a Dios, porque vivimos llenos de miedo. Tenemos temor al fracaso, tenemos temor al pasado, tenemos temor al futuro, tenemos temor a todo. Tenemos temor a no ser aceptados, tenemos temor a no triunfar en la vida. Tenemos temor al juicio, tenemos temor a perder la salvación. Jacob no podía continuar su vida hasta que resolviera esos miedos. Pero para gracia
de este hombre se estaba acercando el momento en que tenía que resolverse. En el verso 22 del capítulo 32 de Génesis dice que él se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Es importante esta declaración bíblica. Jacob se quedó solo. Porque miren, mis hermanos, nosotros somos parte de una gran familia. Gloria a Dios por eso. Nosotros somos parte de una familia, no solamente la familia consanguínea que tenemos el privilegio de compartir, pero además somos parte de una gran familia espiritual. Como esta que tenemos, ¿verdad? Esta gran familia que hoy está reunida aquí. Así lo siento yo, esta es mi familia. Somos parte de una familia espiritual invisible a nuestros ojos. La familia celestial. Los ángeles. Jesús es nuestro hermano mayor. Tenemos un Padre en los cielos. Así que tenemos una gran familia. Pero a pesar de eso, hay cosas en la vida que solamente la podemos resolver solos. Solos. Y este tema que hoy usted está escuchando es para usted y solamente para usted. Usted ha venido aquí con sus cargas, con su lucha. Usted también es un luchador. Usted es una luchadora. Desde niño has luchado por mantenerte vivo. Has luchado por superar una educación que te permitiera abrirte paso en la vida. Has luchado por lograr una carrera universitaria, lo que significó para ti trasnochos, desvelos, enormes sacrificios. Y sigues luchando porque quieres tener más conocimiento y quieres superarte en esta vida. Quieres darle un buen ejemplo a tus hijos. Estás luchando desde joven por ganarte la vida. Aquí hay hombres y mujeres que quizá no fueron a la universidad, pero son hombres y mujeres luchadores. Están trabajando desde muy jóvenes. Están luchando por ganarse un puesto en esta sociedad, un puesto honroso y una protección para su familia. Ustedes son luchadores. Pero la lucha definitiva de sus vidas todavía quizá no se ha librado. Y aquí tenemos a Jacob solo en la oscuridad de un monte desconocido. ¿Qué cosas le pueden ocurrir a usted en medio de una montaña, en la oscuridad de la medianoche, sin ninguna compañía humana? ¿Cómo podrías sentirte si estás en medianoche y estás en expectativa? ¿Cuál era la expectativa de Jacob? ¿Cuál era la expectativa? ¿Cuáles eran las emociones de Jacob? Miedo, estaba angustiado, venían 401 hombres al encuentro con él. Y por la forma en que dieron el mensaje, los mensajeros que Jacob envió no era una misión de paz. No era una misión de paz. Jacob le dijo, mira, díganle a mi hermano que yo tengo aquí un presente para él. Y le dice, bueno, él dice que ya viene con 400. No era un mensaje de paz. Jacob estaba en expectativa, en miedo, en pánico. Y de pronto allí se queda solo en la noche cuando sorprendentemente una mano fuerte de un hombre le agarra el hombro. ¿Cómo creen ustedes que hizo Jacob? El corazón daría 3 vueltas en su pecho. Pegó un brinco enorme. Se volteó enseguida. Esaú me va a matar. Y se agarró con ese hombre allí. Dicen que el picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Y la verdad es que la expectativa, la tensión que había en Jacob
era suficiente para reaccionar como lo hizo. Enseguida echó mano de aquel ser fuerte, poderoso, que entendía Jacob, estaba por quitarle la vida. Vinieron a matarme, debe ser uno de los guerreros de mi hermano. Me envió a buscar y me encontró en este monte. Estoy perdido, me van a quitar la vida. Y Jacob comienza a luchar por su vida. Está amaneciendo ya. Y Jacob se da cuenta entonces de que no está luchando con un hombre. Dice el versículo 24. Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo pregunto, ¿será que el ser que estaba peleando con Jacob tenía menos fuerza que Jacob? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, parece paradójico, porque dice, no podía con Jacob, pero le tocó, agarra eso, y lo tocó en el muslo y lo fracturó. Le soltó el músculo. Si solamente tocándole la pierna lo dejó renco, ustedes se imaginan ese ser que pudo haber hecho con él en segundos. No, la lucha de Jacob no era una lucha física, hermanos. De haber sido una lucha física, esa pelea hubiera terminado muchísimo antes. Ese ser que se encontró con Jacob no era el otro que el mismo Jesucristo. El mismo Dios había salido al encuentro de este hombre. Luchador pero miserable, luchador pero cobarde, luchador pero lleno de defectos, de errores, de problemas, de terribles faltas cometidas en el pasado, atormentado por la culpa del ayer. Jacob no solamente se lamentaba de haber engañado a su hermano, se lamentaba de haber engañado a su propio padre. Eso laceraba su alma. Jacob necesitaba encontrarse con Dios. Yo me pregunto, hermanos, ¿será que Dios estaba procurando encontrar a Jacob? Miren ustedes, cuando Jacob recién salió de su casa huyendo de sus problemas, ¿quién lo encontró en el camino? Dios. Se acostó Jacob allí en una piedra y en la noche tuvo una visión, se le apareció Dios. Dios buscando a Jacob. Después vemos ahora en el capítulo 32 comenzando, antes de encontrarse con su hermano, dice el versículo 1, que Jacob siguió su camino y le salieron en el encuentro. ¿Quiénes? Ángeles de Dios. Dios buscando a Jacob. Dios detrás de Jacob. La salvación, hermano, no consiste en que nosotros buscamos a Dios. La salvación consiste en que en Dios nos está buscando a nosotros. Dios sale al encuentro de nosotros. La razón por la que Jacob no había sido transformado todavía es porque en aquellos momentos en que Dios le salió al encuentro, Jacob no convirtió ese momento en un cambio de vida. Jacob no tomó decisiones para vida. Jacob no había sido bendecido. Quizá esta mañana, aquí en esta hora, cuando estamos reunidos acá, usted está solo aquí delante de Dios y Dios nuevamente viene a buscarte. Dios viene a conseguirte nuevamente esta mañana para darte su bendición. Le darás la espalda y te irás como hizo Jacob en las 2 veces anteriores. Pero ahora el resultado de la historia va a ser diferente en este encuentro. Este tercer encuentro de Dios con Jacob va a ser diferente. No por causa de Dios, pero por causa de la actitud de Jacob. ¿Cuál fue la actitud de Jacob ahora? Aquellos 2 fueron simplemente encuentros, pero Jacob ahora tuvo una actitud diferente. Dice que Jacob luchó con este varón. Cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. No me iré, no te soltaré hasta que no reciba tu bendición. Yo quiero preguntar a la iglesia esta mañana, ¿cuál bendición esperaba Jacob? ¿No había sido bendecido Jacob? Díganme, materialmente, ¿no había sido bendecido? ¿No tenía riqueza Jacob? ¿No tenía la mujer que amaba a Jacob?
No tenía hijos en abundancia Jacob. No tenía suficiente riqueza Jacob. ¿Qué está pidiendo este hombre ahora? Señor, no te dejo si no me bendigas. ¿Qué le faltaba a Jacob? ¿Qué era lo que no había encontrado en su vida y que no le daba paz a su alma? El perdón de Dios. No te dejaré hasta que me perdones. No te dejaré hasta estar seguro de que tú perdonas todos mis pecados pasados. No te dejaré hasta estar convencido de que he recibido tu bendición espiritual. No te soltaré hasta estar seguro de que soy tu hijo. El varón le preguntó en el verso 27, ¿y cuál es tu nombre? Dice Jacob. Y luego el 28 el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, dime ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando amaneció el día, cuando amaneció ese día, Jacob ya no era el mismo. No solamente le cambiaron el nombre, aunque después se siguió llamando Jacob también de vez en cuando, pero había cambiado la actitud de Jacob. No tenemos tiempo para leer lo que pasó después. Usted lo puede hacer en su casa esta tarde. Pero después de esa noche, Jacob nunca más fue el mismo. Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a sacar ventaja de los demás para su propio beneficio. Así lo hizo con su hermano, así lo hizo con su tío. Después de esa noche, Jacob solo estaba pensando en beneficiar a los demás. Salió con un hermoso presente para su hermano, pero no solamente eso, cuando su hermano, después de que ellos se encontraron, mire, el encuentro, uno de los encuentros más hermosos que hay en la Biblia es cuando Esaú se encuentra con Jacob. Cuando finalmente Esaú viene el momento crucial de encontrarse con su hermano agraviado. ¿Cuánto tiempo había pasado? 20 años. 20 años huyendo de la venganza, 20 años acumulando rencor, 20 años acumulando miedo, 20 años sin resolver el problema, 20 años sin dar perdón, sin recibir perdón, sin ofrecer perdón. Pero ahora, luego que Jacob se había encontrado con Dios, estaba listo para encontrarse con cualquier cosa en su camino. Y cuando salió Esaú al encuentro, el registro bíblico dice que Esaú salió corriendo y lo abrazó y lo besó. Y los dos hombres, después de 20 años de rencor, lloraron, se abrazaron y se perdonaron. Esaú le dice, mira, yo tengo muchas posesiones, no necesitas darme eso. Acompáñame. Jacob le dijo, no puedo irme contigo, hermano, porque yo tengo muchos niños. Yo tengo que ir al paso de los más débiles. Jacob era una persona nueva. Ahora pensaba en los demás. Jacob le dice a su hermano, aquí estoy yo, tu siervo. Jacob ahora no quería ser el dominante. No quería aventajar a los demás, sino quería servir a los demás. Jacob ahora estaba dispuesto a dar y recibir perdón, porque Jacob había resuelto su lucha con Dios. Hermano querido, usted es un luchador. Usted ha luchado con muchas cosas. Has luchado hasta con enfermedades terribles. La vida es una lucha constante. Pero la lucha más terrible y la más importante de todas es la lucha espiritual. Yo quiero decirte que tú estás aquí esta mañana porque hoy debe terminar esa lucha. No sé para quién, pero para alguien esa lucha tiene que terminar hoy. A alguien vino Dios a buscar esta mañana.
para decirle, hijo mío, aquí estoy, para darte ese perdón que nunca has experimentado, para darte la más grande de todas las bendiciones, que no son las riquezas materiales, que no son las posesiones materiales. Quiero darte la bendición de saberte perdonado. Quiero darte la bendición de saberte aceptado por Dios. Quiero darte la bendición de saber que el Espíritu Santo toma el control de tu vida de aquí en adelante y que desde hoy nunca más serás la misma persona. Dios nos está hablando esta mañana y en el nombre de Dios yo quiero llamar. ¿Quién será esa persona para quien la lucha espiritual encuentra su punto culminante hoy?